elegí un problema que recién se acaba de mencionar, que también lo tienen en la ciudad de Santiago, pero hay muchísimas ciudades a nivel mundial que lo tienen, que es un problema, el problema de los aluviones. Y en Mendoza tenemos muchos problemas relacionados con este fenómeno. Y justamente coincidiendo con Hugo, es un problema que va creciendo, es un desafío que va creciendo porque justamente es de construcción social, en el sentido de que en Mendoza, ya vamos a ver, cada vez se ocupan más zonas expuestas a este problema. La única diferencia que veo con relación al planteo que se hizo recién es que no es tan clasista, en el sentido de que se está urbanizando ricos y pobres de la misma manera, sin tener en cuenta para nada al riesgo que se lo está sometiendo. Ahí encontramos casos como barrios planificados, fíjense, barrios planificados, en este caso clase medio, clase alta, dentro de cauces que históricamente está muy comprobado de que hayan habido aluviones y de gran importancia, y también no se tiene en cuenta que este fenómeno va a seguir ocurriendo. Esto es algo que va a volver a ocurrir, como pasa con los terremotos, con las erupciones volcánicas, va a volver a ocurrir. Entonces ahí directamente no hay una diferenciación, justamente los intereses inmobiliarios y de otros aspectos hacen de que no tengamos ningún tipo de cuidado o control en el crecimiento de la ciudad de Mendoza hacia zonas problemáticas. Fíjense, simplemente para ustedes ilustrarlos, ustedes los que no conocen la ciudad de Mendoza, y también aprovecho para refrescarle la memoria a muchos de los alumnos de Mendoza que están acá, porque ellos a lo mejor no han vivido mucho de este problema, y ese es otro tema que es importante. La no vivencia de estos fenómenos hace que le da la impresión de que no va a ocurrir o no va a ocurrir, porque a veces tenemos intervalos muy extensos que nos hacen perder la memoria de ocurrencia. Esta foto que ustedes ven ahí, ese río torrentoso que se está llevando una serie de coches, es la principal arteria de nuestra ciudad. Es la principal arteria de nuestra ciudad, la calle San Martín, donde ese día es un aluvión que ocurrió en 1970. Tenía, como dice abajo, dejó, como dice abajo, más de 1 metro de lodo y agua. Nunca se supo bien cuántas personas murieron. Nunca se supo bien. Porque como ocurre generalmente en estas situaciones de desastre, se oculta información. Nunca se supo cuántos muertos murieron, pero hubieron muchos muertos. De ocurrir este fenómeno hoy, las consecuencias serían infinitamente mayores. Infinitamente mayores debido a que la ciudad creció mucho desde el año 70 al presente y se han seguido ocupando zonas que están cada vez más expuestas a este fenómeno. No se alcanza a ver la diapositiva, la paso rápidamente, pero es son todos los aluviones que han ocurrido en Mendoza desde su fundación. Ustedes ven que podemos pasar a otra página más, donde todas esas fechas son momentos en que estas crecidas violentas generadas o motorizadas por lluvias torrenciales, nosotros venimos una zona seca, donde lo que falta es el agua. Y generalmente luchamos por el agua, pero nos olvidamos a veces de luchar contra el agua porque nos mata. ¿Por qué? Porque tenemos precipitaciones violentas. Nosotros en Mendoza, para que ustedes tengan una idea de la escala, al año tenemos 250 milímetros de precipitación. Y se han ocurrido precipitaciones en una hora caer 150 milímetros. Para que ustedes vean la torrencialidad de estas lluvias y que son el motor. Ya voy a explicar por qué digo que es el motor, lo que inicia este problema, pero después hay otros factores, entre ellos el hombre, que potencia este problema y que
terminan generando graves consecuencias. Podemos ver una foto rápidamente de los últimos. Este fue el último aluvión de hace 2 años, donde afectó zonas de defensas, zonas de camping, zonas urbanas, que no tenían ningún tipo de defensa. No tenían ningún tipo de defensa. Agregué esto y coincidiendo un poco con lo que se acaba de hablar, porque eso, bueno, como dije, es un problema que ocurre en muchas ciudades del mundo. Lo que se ve ahí, este especie de monumento, está recordando un aluvión de una cuenca de 1993, mayo de 1993, de una cuenca de ustedes, de chilena, la cuenca del Macul, en Santiago. ¿Por qué lo traje de ejemplo? Porque también tuvimos la suerte a través de un trabajo conjunto de estudiar este fenómeno de este lado de la salida. Las características son muy similares en cuanto a dónde se inicia la problemática, pero lo que yo quiero hablar ahora es más bien los problemas de las soluciones que se dan. Y ahí la geografía podemos participar activamente. Este es el monumento. Simplemente para que ustedes vean rápidamente, como ejemplo de la misma situación, pero más local, más conocido por ustedes, y seguramente en su memoria empiezan, a través de lo que han estudiado, lo que conocen, a recordar que eso también ocurrió en otras ciudades de Chile. Todos los efectos que hubieron ese día, en el 93, en la ciudad del Macul. Esta es una foto de esos días, donde ustedes pueden observar. Uno cuando habla de aluvión dice crecida violenta de agua. En realidad no es agua, es como vemos recién en el diario de la provincia de Mendoza. Es agua y barro, más barro que agua. Entonces son verdaderos flujos, ¿no es cierto? Remociones en masa, de ahí que se ubican dentro de esta categoría, que van destruyendo todo lo que encuentra a su paso. No me voy a detener mucho en esto, simplemente me da pie para llegar a la última parte, que es lo que más me interesa. Bueno, todos estos son los factores, el clima, los suelos, la geomorfología, las pendientes, la vegetación, la red hidrográfica, los elementos geológicos y sobre todo los factores antrópicos, son los que juntos generan una aluvión. Y esto hay que tenerlo muy en claro. Los que juntos generan una aluvión. Si alguno de estos elementos es favorable, el aluvión no se va a generar. Sigamos adelante. Me concentro, me voy a centrarme un poco más en el tema, en el caso de Mendoza, y cómo actúa el hombre para beneficiar este problema. Ustedes recién tuvieron un muy buen panorama cómo el hombre va actuando en distintos riesgos naturales. Pero acá me concentro en el tema aluvional. El hombre, a través de la historia de nuestra ciudad, ha fundamentalmente influido primero eligiendo malos sitios. Hemos visto varios ejemplos recientes. Mendoza se eligió, la ciudad de Mendoza, eligió uno de los peores sitios que podría haber elegido el punto extraordinario, una cuenca cerrada, que se podría haber corregido en 1861 cuando un terremoto la destruye la ciudad. Se podría haber corregido. ¿Y por qué no se corrigió y se reconstruyó en el mismo lugar? Y por intereses particulares del gobernador de turno, que era el dueño de la hacienda donde se propuso reconstruir la ciudad, que es prácticamente el mismo lugar donde estaba la que se había destruido. Y como él era el gobernador, ¿qué hizo? Se vendió, él como particular le vendió las tierras al gobierno 3 veces, 4 veces el valor que realmente representaban. Entonces eligieron el proyecto San Nicolás, que se llamaba, que era reconstruirla donde hoy está la ciudad de Mendoza. Cuando había otro proyecto mucho mejor, en una zona, ¿no es cierto?, libre de este problema, más al sur. En su discurso de justificación decía: hemos elegido un sitio libre de aluviones. Así comenzó su discurso. La supresión de cauces, la ausencia de planificación de la urbanización, obras de contención y evacuación de eficiencia, de relativa eficiencia y bajo mantenimiento, y degradación de la vegetación a través de aras, quemazones, etcétera, etcétera. Avanzo un poco más para llegar
a lo que quiero profundizar un poquito más. Fíjense, para que ustedes, los que no conocen, tengan una visión de cómo es el sitio de Mendoza. Justamente la aglomeración, el Gran Mendoza, que tenemos casi 2 millones de habitantes, está al pie de la precordillera, de la montaña. Y entre la montaña y la ciudad se extiende un extenso piedemonte totalmente sembrado de cauces secos. O sea, son los elementos, los conductores de estas aguas violentas que se generan en una precipitación y que van a ir a terminar ¿a dónde? A la ciudad. Pero si uno analiza el sitio de la ciudad está gran parte acá, está no solamente en la zona de desembocadura de este curso de agua, sino que hay un bloque hundido, por eso se le llama una playa deprimida. O sea, es un bloque hundido que hace que justamente la ciudad sea una cuenca cerrada. Entonces, donde el agua llega y encima no puede salir, no puede escapar, no puede desaguar lo suficientemente rápido para avanzar, salir del agua. Fíjense en esta carta, todos los cursos, todos esos son wadis, cursos secos, o sea, de escurrimiento esporádico que van a la ciudad. Fíjense la densidad de drenaje que hay. Es enorme. A veces cuando uno no ve estas cartas no toma conciencia de todos los cursos de agua que van a venir. La pregunta que ustedes me pueden hacer: ¿están defendidos todos estos cursos de agua? ¿La población se han tomado medidas de estos cursos de agua? Por supuesto que no. Se trabajó en 4, ¿no? En 4 cursos de agua. Y en los 4 que se trabajó a veces hubo que retrabajar. ¿Por qué? Porque las obras de contención se han destruido. Y ahí vamos a ver el aporte geográfico nuestro. No la destrucción, sino explicar por qué se están destruyendo. Bueno, avanzo rápidamente, supresión de cauces, ha sido otro tema. Hoy muchas calles son ríos, ¿no? Porque eran cauces aluvionales que no se han respetado. La acción sobre la vegetación, fíjense en el piedemonte, todas esas rayas que aparecen ahí son justamente picadas de exploración, circuitos de motocross, circuitos de 4x4 que se van destruyendo una vegetación que venía siendo destruida de la época colonial. Las defensas que se han hecho, trato de que ustedes la vean, son 4 diques de contención. O sea, que se trabajó sobre 4 cauces. Y un derivador que fíjense que coincide con este dique que ya no existe. O sea, los 4 diques de contención que se hicieron, de los 4 que se hicieron más o menos entre 1945 y 1955, de los 4, uno se destruyó en el 70. Justamente esas imágenes del periodo que les mostré es los efectos del agua por la destrucción del dique Frías que se ve. Hoy existe un nuevo dique, más grande, con los mismos problemas, porque si se destruyó por algo. Se destruyó porque no se eligió el mejor lugar para construir un dique. Y encima, aguas arriba, tenía una enorme cuenca que tampoco estaba controlada o defendida. Entonces, hoy se ha hecho un dique más grande, pero con las mismas condiciones que el anterior. Simplemente, ¿qué se hace? Una lluvia de proyecto para calcular el tamaño del dique de contención en función a que se conoció una lluvia más grande, más intensa de la que se conocía anteriormente. Pero esa no es la solución. Simplemente estamos haciendo algo más grande para que cuando se vuelva a romper, esperemos que no, pero si se volviera a romper, ¿qué va a hacer? Va a abarcar más gente, va a desahogar más agua. ¿Por qué más gente? Y porque antes, ahora ya está urbanizado hasta el mismo Murallón. Hasta el mismo Murallón ya tenemos barrios planificados. Este dique ya no existe, está totalmente embancado. Entonces, como se embancó, tuvieron que hacer este colector que hoy está embancado. De los otros 2 diques, el Maule y el Papagayos, son diques. Este estuvo a punto de reventar en el 81, no reventó porque dejó de llover. ¿Por qué? Porque tiene los mismos defectos de emplazamiento originales que reventó.
Y el otro está muy bien porque hace muchos años que no llueve en esa cuenca. Justamente como hace muchos años que no llueve y no se ven problemas, es donde más se está urbanizando, dentro de esa cuenca. O sea, porque la ciudad avanza hacia el oeste. Fíjense, inclusive, cómo el desconocimiento de estos procesos lleva a cosas realmente inverosímiles, increíbles. Este es el colector que yo les mostré en el mapa recién. La idea es que el agua no vaya a la ciudad, que está a la izquierda de la foto, que se vaya hacia nosotros, o sea, hacia el norte, viendo el mapa, para que desagüe en zonas que no están pobladas. Esto ocurrió, esta foto es al otro día de ese último video que les mostré, donde el director de hidráulica dijo: hay que hacer algo, antes que vengan los de los periódicos, antes que nos empiecen a preguntar, algo que muestre de que estamos trabajando en la solución de este problema. Entonces rápidamente mandó esta máquina para construir este muro de roca. Yo llegué a las 7 de la mañana y lo estaba viendo trabajar los hidráulicos. Fíjense la locura, porque es de loco. Si el agua tiene que llegar acá e irse hacia el norte para no ir hacia la ciudad, ¿qué está haciendo esta máquina? Está cerrando el desagüe. O sea, ¿qué va a hacer el agua? Va a sobrepasar esa defensa y va a ir a la ciudad. Es que ni siquiera se tiene bien en claro cómo es el proceso, cómo es el fenómeno o la dinámica del fenómeno. Acá les muestro entonces la foto de aquel dique, se rompió. Ese es el desagüe que le veíamos hacia el norte, totalmente embancado. O sea que no tiene, las defensas no están funcionando. No están funcionando. Se rompen, se embancan. Y esto en algunos foros o en algunas reuniones que hemos tenido a nivel internacional, está pasando también en otros países. No están funcionando las defensas. En la de Macul no funcionaron las trampas o las piscinas de desacación que recién nombraron. No funcionaron. Se rompen los diques, o sea que tienen una deficiencia relativa. Se embancan los diques transversales. No los limpiamos. Sí, pero si los limpiamos, el aluvión en pocos minutos restituye, y esto está comprobado en Mendoza, todo el sedimento que se evacúa en un dique de contención durante todo un año. O sea, todo ese sedimento que se evacúa durante todo un año, en un aluvión, en 10 minutos se vuelve a depositar. Y esto está ocurriendo, como digo, en muchos países. No están funcionando las obras, que son también muy conocidos, el conocimiento nuestro, esto se conoce en todo el mundo. ¿Cuáles son las obras y cuál es el método que se busca para solucionar estos problemas? El método es fundamentalmente, a nivel mundial, se busca desarticular las cuencas. Desarticular las cuencas. O sea, la idea es que no llegue todo el agua y todo el sedimento repentinamente en un mismo momento a un punto determinado. Ya sea ciudad, ya se dique de contención, porque se revientan por este motivo justamente. Entonces la idea es desarticular las cuencas. Mundialmente, rápidamente hacemos un repaso. ¿Cuáles son las obras que se hacen mundialmente? Las zanjas de infiltración, para trabajar ya a partir de las propias vertientes, laderas, cuando se inicia el escurrimiento superficial, donde empiezan a trabajar todos estos factores. Diques, pequeños muretes de piedra, que se llaman, o que la idea cuál es, justamente ir en todos los cauces de la cuenca, porque hay que trabajar con cuenca, reteniendo el agua y los sedimentos, para que no lleguen todos, como vuelvo a repetir, juntos, ya sea a una ciudad, a un dique o a donde sea. Entonces hay que tratar de desarticular las cuencas. ¿Qué otras medidas se toman? Bueno, acá tienen un ejemplo de los gaviones que se utilizan en los cursos de agua para lograr este efecto, donde simplemente es un dique transversal que va, miren la cantidad de sedimento que retiene, pero se rompen. A la larga se rompen. Hay algo que está fallando. Acá tienen una foto cercana de cómo son los aviones. Inclusive hay algunas defensas que son interesantes, como la defensa japonesa. ¿Por qué japonesa? Porque se utiliza para frenar la Ares. Se utiliza para frenar la Ares en Japón y
se han importado a la solución aluvional porque es interesante debido a que se entierran caños en el cauce con un bastidor en la parte trasera. La idea es que el sedimento de mayor tamaño quede encajado o quede sostenido por estos caños y el material más fino se vaya acumulando atrás. Pero al ser filtrante, por pasar el agua, reduce la fuerza hidrostática. Bien, si veamos algún ejemplo, las trampas de agua, piscinas de desecación, existen, pero no están funcionando en muchos casos. Y para colmo, tenemos una mala cultura, porque a partir de los diques de contención, en Mendoza pasan estos cauces aluvionales que se han respetado, solamente 4, que históricamente para que funcionen tendrían que tener este aspecto, como se ve en la foto, limpios. Sin embargo, culturalmente la gente tiende a tirar toda la basura en estos cauces. Entonces, ¿qué pasa? Van reduciendo la sección, no están limpios para cuando venga el agua. Bien, ¿dónde me concentro? En el resto de lo que queda. ¿Qué aportamos nosotros para este problema? O sea, ¿qué aportamos generalmente desde la geografía, del conocimiento geográfico de este problema? Lo primero que hacemos es generalmente las cartas de riesgo. Pero las cartas de riesgo empiezan a tener un problema cuando empezamos a interactuar con otros funcionarios, o con funcionarios, gente que toma decisiones, o tenemos que interactuar con otros profesionales que nos empiezan a decir, sí, pero esto es un diagnóstico. Y las defensas se están rompiendo. Ustedes mismos nos están marcando que las defensas se rompen, no están funcionando. Las piletas de captación se embancan rápidamente y terminan siendo plataformas de ¿qué? De acelerar los escurrimientos. Los gaviones se rompen. En el Macul, un gavión terminó casi encerrado en una casa, aguas abajo, un barrio militar o de la policía y de carabineros. ¿Qué pasa? ¿Por qué los gaviones no están funcionando bien en este proceso de desarticular cuerpos? Ustedes acá, con estas cartas, nos están diagnosticando muy bien, pero no nos están aportando alguna ayuda para encontrar la solución. Y eso es un desafío, ¿o no? Es un desafío para la geografía. Ir a decirle, ustedes están fallando por esto. Por eso se les están rompiendo, a decirle a los ingenieros, por eso se les están rompiendo a ustedes las defensas. No están funcionando estos sistemas de desarticular cuencas. Bien, ante ese desafío, empezamos a buscar algo. Nosotros siempre decimos en la geografía cuál es nuestra principal herramienta de trabajo, la cartografía. La cartografía. Entonces empezamos a trabajar, a buscar alguna cartografía que nos ayudara a dar alguna propuesta de solución o ayudar a que estas defensas, estas obras de fábrica que se llaman, funcionen. Y bueno, buscando, lo primero que pensamos es, bueno, hay que trabajar por cuenca. Esto es indudable. Fíjense, volvemos un poquito atrás, estas cartas de riesgo son interesantes, son bonitas, pero ya me están desvirtuando una realidad, que no estamos viendo la realidad por cuenca. Y cada cuenca es un ser individual, cada cuenca es distinta a otra. Y son sistemas que están evolucionando, van cambiando. Es como una carta de riesgo volcánico. Yo la hago, ¿hasta cuándo me sirve la carta de riesgo volcánico? Hasta la próxima erupción. En este caso nos sirven hasta el próximo aluvión. Entonces las cuencas van evolucionando de aluvión a aluvión muy rápidamente. ¿Por qué? Porque son fenómenos torrenciales, llevan mucho sedimento, mucha agua, mucho poder de erosión. Me modifican la cuenca totalmente. Entonces, pero el principio fue trabajar por cuenca. Bien. Visto la cuenca, empezamos a elegir, cuando hablo en plural, hablo de muchos geógrafos de varios países. Pensamos que estamos en esta temática, nos interesa esta temática. Y encontramos la carta hidrogeomorfológica. La analizamos, esta cartografía no es invento nuestro, ya venía de hacía mucho tiempo de Tricard, de origen de la escuela francesa, donde ¿por qué nos interesó? Fíjense la definición, nos sintetiza, la capacidad de síntesis geográfica, nos sintetiza cómo se están combinando
vuelvo al principio, todos esos factores que enumeré, cómo se combinan en una cuenca. Y ahí empezamos a encontrar la explicación por qué se rompen las defensas. Pongo un ejemplo. Si yo pongo un gavión en un curso de agua, que el sedimento o el fondo del cauce es móvil, o sea que son sedimentos arenisca o gravas, ¿no es cierto? Arena, grava, arcilla, que cuando viene el agua, ¿qué hace el fondo? Se mueve. ¿El gavión qué hace? Se mueve. Y si se empieza a ver una erosión por un costado, el gavión ¿qué hace? Gira y se va con el agua, que es lo que pasó en el Macuy. O se lo excava por el costado y termina siendo otro sedimento más para el aluvión. Las piletas de cantación se embancan muy rápidamente. ¿Por qué? Y porque los factores de la cuenca nos están diciendo de que se va a embancar. ¿Dónde buscamos representar esos factores? En las cartas de, como les digo, hidrogeomorfología, lo encontramos una respuesta en las cartas de hidrogeomorfología. Acá está lo que se representa en estas cartas. Lógicamente, no voy a extender mucho en esto porque esto es prácticamente parte de un curso. Cómo se elaboran estas cartas, pero fundamentalmente lo que quiero que ustedes capten es que estas cartas nos dan la síntesis de cómo se combinan todos los factores que me generan un aluvión, inclusive el nombre, que es en una cartografía. O sea, estamos cumpliendo dos de los objetivos de la geografía: poder de síntesis y la relación hombre-medio, las características del medio que me terminan generando un descubrimiento particular. Bueno, empezamos a hacer las cartografías y terminar de una cuenca, pero vimos que la metodología original de FICA no nos terminaba de ayudar para representar algunos de estos factores. Entonces las fuimos modificando con el tiempo. Ya las empezamos a hacer de colores, siempre trabajando por cuenca. En todos los países empezamos a dar cursos para que las distintas universidades fueran conociendo esta herramienta. Acá justamente traigo un ejemplo de una zona de Buenos Aires. Ustedes me van a decir Buenos Aires, pero ¿cómo? Y sí, ahí está la Sierra de Ventana, de Tandil. Basta que haya un relieve positivo y buenas pendientes para que una lluvia me genere un aluvión. Entonces se están aplicando mucho. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hacemos para llegar a los ingenieros con esto? Toda esta información que ustedes ven en la leyenda prácticamente nos van indicando a través de esta carta dónde el gavión es efectivo. Por ejemplo, las cartas nos representan dentro de los cauces donde hay afloramientos de rocas metamórficas, rocas de suficiente resistencia mecánica. Entonces, esos puntos que están cartografiados son los que nosotros decimos al ingeniero: ustedes tienen que poner los gaviones ahí. Si es de fondo móvil, no pongan gaviones, pongan la defensa japonesa. ¿Por qué? Porque se entierran los caños y no se mueve el piso cuando viene el descubrimiento. Entonces están representadas las características de los cauces y las características de la superficie. Ahí uno me muestra las zonas que se infiltran muy rápidamente y las que son impermeables. Una pregunta para ustedes: si yo tengo zonas que la infiltración es muy buena y está representada en la carta, ¿ustedes gastarían? Perdón, tengo una zona donde hay muy buena infiltración y una zona donde hay poca infiltración. ¿Dónde densifican la cantidad de estas especies de diques transversales que me desarticulan el cuenca? ¿Donde hay mucha infiltración o poca infiltración? Hay poca. Porque ahí es donde se genera la mayor cantidad de escurrimientos superficiales. E inclusive, si usamos otras técnicas como la reforestación, algo casi imposible en piedemontes como los de Mendoza por la falta de agua y amplitud, pero hay puntos críticos que se representan a través de las formas de erosión o de la dinámica vertiente, pero nos dicen: ahí ustedes tienen que hacer algún tipo de control de ladera o reforestación, porque son los puntos que me están aportando mayor sedimento o sedimento sólido cuando viene el aluvión y se inicia la ladera. Eso nos ha permitido trabajar muy bien con los ingenieros. No solamente en Mendoza, en otras provincias, donde directamente ponemos la carta y empezamos a ver dónde utilizar
algunas de estas defensas, que ya son mundialmente conocidas, pero para que después sean efectivas. Y ahí estamos superando ese desafío que nos hicieron. Ustedes diagnostican muy bien, pero ¿y la solución? O ayúdennos con las soluciones, porque a nosotros las soluciones ingenieriles que nosotros estamos proponiendo se nos rompen. Los resultados han sido hasta ahora muy buenos. Especialmente, a veces en casa de Herrero Cuchillo Palo, ¿no es cierto? A veces, esto se ha aplicado mucho, como digo, en las sierras de Tandil, en zonas de Buenos Aires, donde ya se han ido realizando este tipo de defensas. Hay más, pero bueno, no quiero ahondar mucho en esto. En función a lo que rige la carta de hidrogeomorfología, están dando muy buenos resultados. Los gaveones no se mueven, la defensa japonesa se utiliza en el grado exacto, las piletas de decantación no se las usa. ¿Por qué? Y porque la carta hidrogeomorfológica me muestra que en toda la cuenca las laderas son muy efectivas en la provisión de sedimentos sólidos. Por lo tanto, cuando viene el aluvión, va a ser prácticamente barro, y esas piletas no sirven para ese tipo de cuenca. Entonces las eliminamos, no gastamos plata en eso, y buscaremos otra, vamos buscando otro tipo de horas de fábrica. Esa interacción está dando muy buenos resultados, y para nosotros es una gran alegría porque realmente ha sido un aporte desde la geografía, en este caso la geografía física, para un desafío como era el tema aluvional, no solamente en Mendoza, en otras ciudades del país. Eso quería mostrarles para que ustedes vean una aplicación efectiva, directa, de un conocimiento geográfico, e inclusive la modificación de una técnica geográfica antigua que la hemos ido cada vez más adaptando a este fenómeno. Nada más.